Listo, vamos a entrar de lleno ahora en minutos nomás con la primera entrevista del día de la fecha, porque nos contactamos con un diputado que vamos a tener en breve nomás, un diputado en realidad pertenece a la izquierda socialista, pero en alianza con el Frente de Izquierda Unidad de los Trabajadores. Bueno, estamos haciendo referencia a Juan Carlos Giordano. Juan Carlos Giordano, que ya lleva varios años en la política, y si bien es cierto que la reforma laboral no vuelve a diputado, sino que vuelve al Senado, él como diputado nos va a estar dando su visión, no solamente de la reforma laboral, sino una visión general, ¿no? Hay otro proyecto de ley que es el régimen penal juvenil, este cambio que piensa implementar el gobierno, que negoció con partes de la oposición amigable, entre comillas. Bueno, vamos a estar hablando también sobre eso con Juan Carlos Giordano y un panorama de la política a nivel general, ¿no? Cómo está socialmente el país y cómo son esas pujas políticas. Lo tenemos a Juan Carlos Giordano. ¿Cómo está, Juan Carlos? ¿Cómo estás vos? ¿Qué decís? Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Bueno, estamos hablando con Juan Carlos Giordano, el diputado nacional del Frente de Izquierda Unidad de los Trabajadores. Bueno, Juan Carlos, ¿cómo ves esto de la reforma laboral? ¿Qué opinión en general tenés? Bueno, de nuestro partido Izquierda Socialista, hace meses, eh, agosto, septiembre del año pasado, no recuerdo bien, pero cuando se empezó a hablar de la reforma laboral, lanzamos una campaña pública con la consigna no a la reforma esclavista. Consideramos en ese momento y ratificado hoy por todas las barbaridades que dispone, de que lo es. Es una reforma antiobrera, antipopular, que ataca a registrados, no registrados, en una situación desastrosa desde el punto de vista económico, con el emblema del cierre de FATE, otras fábricas que están por cerrar, lo que se denomina el industricidio. Y bueno, y es una ley también en beneficio de las patronales, en beneficio de las patronales. Saltó el artículo 44, Mm. que es lo que obligó a la CGT a convocar el paro del 19, el artículo 44 directamente no pagar el salario en un 100% con el caso de enfermedad, en el caso de enfermedades terminales. Y así podríamos seguir, hay cosas muy burdas, muy brutas. Vos imaginate que el gobierno dice que con esta ley se van a evitar los juicios laborales, la industria del juicio y todo lo demás, y que es beneficiosa cuando las cajas previsionales, las cajas jubilatorias, van a tener una pérdida de 6.000 millones de dólares. Imagínate, 6.000 millones de dólares, 6.000 millones de dólares. ¿Entre qué? Entre las indemnizaciones que tiene que afrontar la patronal ante un despido que la van a pagar las cajas jubilatorias, las y los jubilados, vos imaginate, las y los jubilados donde el 80% perciben la mínima de indigencia, no de pobreza, sino de indigencia. Y en segundo lugar, la baja de los aportes patronales que también tienen que ir a las cajas jubilatorias en beneficio de aquellas patronales que dicen que pueden llegar a tener un trabajo, a contratar un trabajo registrado. Durante el año 1994 al 2024, o sea, durante 30 años, por no contratar trabajadores registrados y hacerlos precarizados o informales, y la rebaja de los aportes patronales, hay datos que lo confirman, que las patronales se han quedado con 600.000 millones de dólares. Es una cifra que cuando yo la leí no lo podía creer. 600.000 millones de dólares. Es una barbaridad absoluta, absoluta. Y eso no redundó, no solo que no redundó en mayor trabajo registrado, sino que fue lo opuesto. El desempleo pasó del 8,1% al 21%. Entonces, bueno, todo esto es una mentira sideral de que va a haber ninguna modernización. En buena hora que eso, bueno, eso lo dijimos nosotros, ¿no es cierto? Pero en buena hora de que este olfato de que es una ley perjudicial empezó a verse
en millones de trabajadores de sectores populares. Muchos venían diciendo, bueno, a mí no me toca, a mí no me va a tocar, esto no me afecta, y sin embargo hoy hay encuestas que dicen que la mayoría, o sea el 55-56%, considera que es una reforma al servicio que va a beneficiar a los grandes empresarios. Así que bueno, esta es la situación, ¿cierto? Es decir, lo otro muy importante de esto es que la CGT que sabe todo esto, vos imaginate que esto te lo digo yo desde la izquierda, ¿no es cierto? Y de los sindicalismos combativos, de las cosas que pudimos. Ahora, la CGT, de primera mano, ¿no es cierto? Porque la CGT no es CGT peronista, responde al peronismo. O sea, de primera mano tenían todos estos detalles en el mismo momento que te lo digo yo, de fines del año pasado, a tal punto que, bueno, se le trancó al gobierno este tratamiento express, recordá, ¿no es cierto?, del fin del año pasado, donde el 18 de diciembre hubo una marcha de la CGT y Patricia Bullrich estuvo obligado, precisamente porque no podía, ni siquiera con sus políticos afines, el PRO, la UCR, hacer pasar tan escandalosamente una reforma de esta magnitud en el medio de las fiestas. Y la trasladó para febrero. La CGT, teniendo todos estos elementos, inclusive ellos lo habían dicho en el paro, en la movilización del día 18, que fue una movilización importante, no delineó ningún plan de lucha y se dedicó a negociar algunos artículos de la ley favorables a las cajas sindicales y punto. A tal punto que cuando se llegó al Senado ni siquiera hubo un paro general. Confiando en los senadores, confiando en el diálogo con los gobernadores, confiando en llamando después a los diputados que voten de manera coherente. Bueno, todo una encerrona que llevó al movimiento obrero, porque todas las conductas de la CGT, estamos hablando de la Confederación General de Trabajo, afecta al movimiento obrero, así como la convocatoria a un paro como se dio el 19 fue muy importante porque puso de pie al movimiento obrero, que se decía, no, bueno, no da para un paro la situación. Te venían diciendo, no da para un paro, y muchos medios decían que bien, elogiaban a la CGT, diciendo, mirá qué madurez la CGT, que se da cuenta que no puede hacer un paro, entonces no convocó ningún paro. No, el paro fue contundente, a pesar de la bronca que hay con la dirigencia sindical y con la CGT, que estuvo pactando con Milei todos estos años, dejando pasar el ajuste, a convocar esta medida, pero no hubo ningún plan de lucha, que yo estuve revisando recién, antes de ahora, yo si vos tenés más información. La CGT se reunía hoy para ver qué decir el día viernes. Bueno, hasta ahora no ha dicho absolutamente nada y dicen que su estrategia sería la batalla judicial, o sea, presentar recursos ante la justicia, que por supuesto hay que presentarlo, pero con esto encubre de que no ha dado una pelea, o sea, ha sido cómplice de manera vergonzosa de que una reforma laboral antiobrera, bajo un gobierno ultraderechista, en contra del movimiento obrero, en contra de los trabajadores, en contra de los sindicatos, hoy pueda pasar. Digo todo esto porque también hay que llevar una esperanza a las y los trabajadores que podrán creer muchas veces diciendo, bueno, pero por más que hubo un paro, el gobierno hace lo que quiere. No hace lo que quiere. Inclusive va a tener que después demostrar si la puede imponer en la realidad. El otro día, el día martes, hubo un paro de los judiciales de la Justicia Nacional, porque precisamente quieren desmantelar el fuero laboral para que pase la justicia a Cava, o sea, a Macri, y puedan controlar a los jueces, que ahora dice que son jueces de izquierda, jueces comunistas, que fallan a favor de los trabajadores. No, son las barbaridades que hace el gobierno. Es como el juez, ahora un tribunal, que suspendió los sumarios que el gobierno y el directorio del Hospital Garrahan le quiere hacer a las y los trabajadores del Garrahan por la lucha tan importante que llevó en defensa del hospital y que logró un aumento del salario del 61%. De manera que, bueno, todo esto es lo que está en juego. Así que, bueno, el día viernes, el sindicalismo combativo, encabezado por el Pollo Sobrero, Mónica Slotauer, el SUTNA, que está dando la pelea contra el cierre de FATE, la docencia de ADEMI, que es el gremio combativo docente de Cava,
AGDUBA, que nuclea la docencia universitaria, que también está repudiando esta ley universitaria que el gobierno quiere sacar ahora, por supuesto, reduciendo el presupuesto educativo para las universidades y tantas otras barbaridades. Bueno, va a haber una movilización, va a haber una marcha y va a haber una radio abierta, seguramente se está definiendo ahora al mediodía del día viernes 27, y por supuesto ahí reclamando que la CGT debería estar convocando a un paro de 36 horas y a un plan de lucha nacional contra la reforma laboral, pero también en apoyo a FATE, en apoyo a esos trabajadores que están ocupando la planta y que piden la reapertura. Lo mismo en relación a los salarios y las jubilaciones que están de pobreza o de indigencia, y por supuesto contra los despidos, que es el gran flagelo hoy que tienen millones de trabajadores que lo están sufriendo de una manera desesperante, ¿no? Juan Carlos, sí, sin lugar a dudas, sí, también te quería consultar, habías mencionado la palabra modernización, ¿no? Justamente que el gobierno la promueve bajo el título oficial de esta ley de reforma laboral. ¿Cómo sería una modernización que tire para la gente, que beneficie a la gente, que necesita el sistema laboral para mejorar? Bueno, yo cuando fui diputado nacional junto a la diputada Mercedes Mendieta de Izquierda Socialista, que terminamos nuestro mandato de las bancas rotativas del Frente de Izquierda el 10 de diciembre, y que ahora yo voy a asumir nuevamente en los próximos meses en reemplazo de Néstor Pitrola como parte del Frente de Izquierda Unidad, ya habíamos presentado un proyecto, todavía no había salido el proyecto del gobierno, y nosotros presentamos un proyecto que lo llamamos en su momento una ley de emergencia laboral, donde ya le salíamos al cruce a toda esta andanada de mentiras del gobierno de Milei. Ahí poníamos, por ejemplo, el dato, que bajo todos los gobiernos, hace 40 años que cayó la dictadura militar, y bajo todos los gobiernos, Alfonsín, Menem, de la Rúa, los 10 años kirchneristas, Macri, los 4 años de Alberto Fernández y Cristina, y ahora Milei, la precarización laboral fue la constante, y una alta pérdida de puestos de trabajo. En todo caso, lo que está anacrónico y lo que es vetusto y lo que es viejo es el capitalismo, no los trabajadores que generan la riqueza del país. Entonces, en eso ahí presentamos no solo las críticas, sino las propuestas alternativas en función de eso, ¿no es cierto? Por ejemplo, en vez de aumentar la jornada laboral, hay que reducir la jornada laboral con igual salario y repartir las horas de trabajo que hay en el mercado laboral para que todo el mundo pueda trabajar. Es decir, las horas laborales disponibles, cuántos trabajadores hay disponibles que pueden prestar su mano de obra, y de ahí que trabajen todos. Entonces las jornadas no pueden ser de 12 horas como dice el gobierno, porque eso es esclavitud laboral para que trabajen 12 horas, y en todo caso, vos fijate que si rebajás la jornada laboral de 6 horas por día, trabajan 2 y no 1. Bueno, eso es una medida elemental. La otra medida elemental, en el medio de una emergencia donde hay cierres todos los días de empresas y demás, es la prohibición de los despidos y las suspensiones. Y en el caso de FATE, si Madanes Quintanilla, que es un millonario, que es un holding, que usa la crisis capitalista que hay y las barbaridades del gobierno para cerrar la planta y dejar a 1000 familias en la calle, lo que tendría que haber, eso es lo que está reclamando, y lo hemos presentado en un proyecto de la diputada Mónica Slotauer, de Izquierda Socialista, que es nuestra actual diputada en la provincia de Buenos Aires, que haya una provincialización, una estatización, una provincialización de esa empresa para que siga, en el caso de que no se reabra, funcionando bajo el control de las y de los trabajadores, porque neumáticos pueden entrar todos los neumáticos del exterior. Cierto que eso afecta, y claro, la indiscriminación de las importaciones, pero hace falta neumáticos, y tener una empresa nacional que haga neumáticos es importante y sería necesario. Y así podríamos seguir sobre la base de que todas estas medidas que yo te enuncio son importantes en el marco de imponer
y de aplicar otro plan económico que reactive la economía. Porque viste que todos dicen con razón, muchos periodistas también y demás, que dicen ninguna reforma laboral va a traer trabajo de manera directa, efectivamente, y menos esta reforma laboral, ¿no es cierto? Ahora, todo va a depender del plan económico. Si el gobierno celebra el cierre de FATE, si te dice vos tenés que ser competitivo, Sturzenegger en un momento dijo en Tierra del Fuego, cuando había un paro de la UON, qué feo que son ver los techos de las fábricas en Tierra del Fuego, que tendría que ser para el turismo y todo lo demás. Bueno, son una barbaridad, es un gobierno que solo se preocupa para una ínfima minoría que está beneficiada, petroleras, gasíferas, megamineras, que generan poco empleo encima. Y el capital financiero, es decir, solamente le interesa a los Caputo, a los empleados del ex Morgan que están en el gobierno y al propio Milei. O sea, liquidar la industria nacional, liquidar el consumo interno, no les interesa, y lo único que les interesa es que Argentina puede seguir beneficiada por en la bicicleta financiera y demás. Entonces es un plan que ya se lo vivió en la dictadura, pasando por Menem, pasando por todos los gobiernos, ¿no? Es decir, Macri. Y bueno, nosotros decimos que Argentina entonces tiene que suspender los pagos de la deuda externa, romper los lazos con Donald Trump y usar la plata que se va, y esto quedó opacado porque ahora se habla de la reforma laboral, pero en todo este mes se pagaron 7.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Y hubo un pago de 4.500 millones de dólares. No sé si viste estos días, donde anda dando vuelta Caputo emitiendo nueva deuda, porque tiene que pagar en junio otro vencimiento de 4.500 millones de dólares. O sea, ahí está la plata para reactivar la economía, ahí está la plata para la obra pública, ahí está la plata para construir viviendas, hospitales, reactivar la economía en una industria de la construcción que está liquidada, ¿no es cierto? Entonces ahí nosotros decíamos, bueno, la izquierda socialista, el Frente de Izquierda Unidad, el sindicalismo combativo que lucha todos los días en las calles y como parte de un frente de izquierda, en este caso, para pelear por eso, que no tiene nada que ver con la ultraderecha de Milei, por supuesto, pero tampoco tiene que ver con lo que hizo el peronismo en los últimos 4 años, que fue un desastre completo, y no hubo solución también para el pueblo trabajador. Por eso, lamentablemente, millones optaron por votar a Milei en repudio al peronismo y demás. Así que todo eso sería modernizar las relaciones laborales y el país, un país que está sometido al Fondo Monetario, a Donald Trump, a Netanyahu y al genocidio israelí. Vos imaginate, no hay ninguna salida. Y ya muchos economistas afines al gobierno, como Melconian y el propio Cavallo y todo lo demás, están diciendo, pero ellos mismos están diciendo, esto no tiene salida, con el déficit fiscal la gente no come, no hay ninguna reactivación de nada y no lo va a haber, ¿no es cierto? Entonces esto está muy unido a la pelea contra la reforma laboral por un plan económico completamente distinto que lo postulamos del Frente de Izquierda. Y además, Juan Carlos, pensaba en esto en cuanto a la modernización sobre los trabajadores ultra precarizados, ¿no? Que hacen, por ejemplo, bueno, que manejan, trabajan de Uber o reparten en pedidos ya, por ejemplo, ¿no? Eso también es un caso bastante particular. Y bueno, vos imaginate que el gobierno habla de eso, ¿no? En contra de la industria y los viejos convenios, y que sería bueno de que haya leyes que le permitan a un trabajador cambiar de laburo. No, la mayoría están como monotributistas, muchos de los que han perdido el trabajo están como monotributistas, sin relación de dependencia, y a los trabajadores de las plataformas, trabajo en bicicleta, 10, 12 horas por día para tener un ingreso que les permita, aunque sea comprarse una hamburguesa, no solo que estaban desprotegidos, sino precisamente la ley laboral los deja fuera. O sea, los considera, digamos, lo que vimos muchas veces en la década del 90, los considera que son socios de las empresas, como trabajadores independientes, sin ninguna relación de ningún tipo. Pues imagínate que estamos hablando de plataformas que son multinacionales y que usan el trabajo argentino, podríamos decir, el trabajo
con reglas de esclavitud, con reglas de directamente nada, es decir, que si los echan no tienen ninguna posibilidad de indemnización y ninguna cobertura bajo ningún tipo, ni que hablar de la cobertura jubilatoria, ¿no? Hacia el futuro. Sí, la verdad que en ese sentido también la situación está un poco delicada, ¿no? Así que bueno, gracias por la comunicación, Juan Carlos, y estamos en contacto. Con todo gusto, el agradecido soy yo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias Juan Carlos. A Acá, vos. acaba de pasar Juan Carlos Giordano, dirigente, bueno, diputado, se van rotando ahí las bancas del Frente de Izquierda Unidad y en marco de esa alianza de la izquierda socialista, ¿no? Claramente.